amigas, amigos, bienvenidos a una nueva entrevista de El Clarín de Chile y nuestro diario digital Huerquén Rojo. Hoy día estamos nuevamente con el politólogo académico Juan Gómez Leighton para hablar del tema que yo creo que nos están bombardeando permanentemente en los últimos días en las redes sociales, en los medios de comunicación, que es el de las elecciones en Venezuela y sus repercusiones. En realidad lo que ocurre es un libreto que parece repetido y preanunciado todos sus pasos. De hecho, hasta se escribió sobre lo que iba a ocurrir. Tal parece que la oposición de derecha venezolana sistemáticamente desconoce todos los procesos electorales, desconoce la validez de todos los procesos electorales si es que se le da como perdedor y solo los acepta cuando gana. Hay que recordar que han habido 30 elecciones más o menos en Venezuela desde que el difunto Chávez llegó al poder, al gobierno, de las cuales el chavismo ha ganado todas excepto una. Y eso a pesar de una agresión, de un esfuerzo de desestabilización de los Estados Unidos permanente en contra del proceso de la llamada revolución bolivariana. De eso vamos a hablar hoy día con don Juan Carlos Gómez Leighton. Sin más, pasamos nuestra cortina musical y volvemos a la entrevista. Juan Carlos, bienvenido una vez más a nuestro programa de entrevistas. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Qué bueno que me digas Juan Carlos porque nunca me he reconocido en el nombre de Juan. Me suena extraño cuando escucho que me dicen Juan Gómez. Digo yo, ¿quién es ese caballero? ¿Lo conozco? Preséntemelo. Pero No, ya lo lo... conozco como Juan Carlos. La gente de alta alcurnia usa los dos nombres. Exacto, y los dos apellidos. Gómez Los dos Leighton. apellidos porque no se pueden olvidar de su madre. Exacto, totalmente, totalmente. Es una forma de tener y pelear por la identidad, ¿no? En estos años, en esta época de tanta fuerza de la identidad, hay que poner algunos elementos. Bueno, ¿cómo estás? Bien, pues ya
El tema este de Venezuela nos sale hasta debajo de la sopa últimamente. Sí, yo tengo la impresión que uno siempre parte con la misma palabra, siempre. Tengo la impresión de que va a ser un escenario que va a durar varios días. Se están produciendo una serie de hechos y acontecimientos que se vienen desarrollando a partir del próximo, perdón, del pasado domingo 28 y que va a durar, yo creo que unos 10 días más. Vamos a estar todavía con el tema de Venezuela muy presente, porque se están cumpliendo los plazos también que la propia institucionalidad venezolana se ha dado para dar a conocer cabalmente los resultados, que parece ser que hoy día todo se discute en torno a un conjunto de actas electorales que están pendientes, que no se conocen, que no se han visto, pero que según toda la institucionalidad venezolana explica que eso va a estar presente ya sea a través de lo que es el tribunal electoral, a la cual fue convocado hoy día por el presidente en ejercicio y al mismo tiempo presidente electo Nicolás Maduro, como un recurso para que se dé a conocer eso, lo cual cuando salgan esos resultados y se conozcan esas actas, va a ir perdiendo fuerza todas las reclamaciones que hace la derecha si es que se comprueba efectivamente que Rafael Maduro, Nicolás, Maduro. Nicolás Maduro haya ganado realmente con el 51.2% de la elección. Ahora, yo quisiera hacer la siguiente precisión, Patricio, si tú me lo permites. Las elecciones en América Latina y especialmente las elecciones que se han desarrollado en los últimos 60 años, y estoy hablando de 1958, 1959 en adelante, tienen una característica que las distinguen de las elecciones que se han dado anteriormente en América Latina, después, antes de ese periodo del 58, 59. ¿Cuál es la característica fundamental de los últimos 50 años, 60 años que tiene la historia de América Latina? Que a partir de lo que fue la Revolución Cubana, el socialismo se levantó como una posibilidad real y efectiva en nuestra región. Ya sea el socialismo impulsado por un proceso revolucionario insurreccional como el que se lleva a cabo en Cuba a través de la guerrilla dirigida por Fidel Castro y todo lo demás, o procesos eleccionarios como el que impulsó Salvador Allende en 1970, pero que ya se había conocido en 1964 y también algo en el 58, pero más fuerte en el 64 y 70, en la cual las opciones ya no eran presidentes que podían alternarse en el poder siendo ya sea una tendencia liberal o una tendencia conservadora, sino que eran ya de proyectos de sociedad. Cuando tú pones en conflicto proyectos de sociedad, como lo que hoy día representa la elección las últimas elecciones que tú también señalabas en Venezuela, han sido discusiones que tienen que ver con proyectos de sociedad. Es decir, hoy día no solamente está Maduro detrás de esa candidatura, sino que está todo el proyecto bolivariano, todo lo que se planteó en un momento, primer momento, ¿cierto? Como un populismo radical y posteriormente de 2003 en adelante, ¿cierto? Como el socialismo del siglo XXI, cosa que hoy día se ve disminuido, pero sigue siendo una aspiración, una perspectiva que muchos bolivarianos y especialmente del Partido Socialista Unificado de Venezuela plantean, ¿cierto? De ir avanzando en una sociedad que vaya dejando atrás el capitalismo. Y no solamente no estoy hablando del capitalismo neoliberal, sino que dejando atrás el capitalismo y sus formas más crueles y más, digamos, explotadoras que puedan existir. Y por otro lado, ¿cierto? Las fuerzas reaccionarias que se han enfrentado
no solo a Maduro, sino que también lo hicieron frente al comandante Chávez en su época, en su primera etapa de 1998 hasta el 2013, cuando fallece, ¿cierto?, el comandante, siempre eran la representación de una sociedad capitalista. Es decir, acá se enfrentan proyectos distintos de sociedad. Y esos proyectos distintos de sociedad son polarizados y son fuertes y son muy antagónicos entre sí. Porque lo que ofrece el planteo de María Corina Machado, ¿cierto? O el señor González, que son el candidato y el otro es la señora Corales, ¿cierto? La que dirige el circo, ¿cierto? Es justamente volver a una sociedad profundamente capitalista, semejante a la sociedad capitalista neoliberal que tiene Chile, semejante al proceso neoliberal profundizado que vive Argentina o volver a las formas capitalistas anteriores a 1998, anteriores al proceso bolivariano. Entonces, por eso es tan radicalizada la situación. Por eso la definición de esto no pasa necesariamente por una elección. La elección la puede ganar Maduro, como parece ser que es así, aunque no se vean las actas. Uno podría poner en duda porque no tenemos todos los datos y tenemos todas las cifras que nos permitirían como politólogos a nosotros hacer un análisis de esa situación, pero hoy día yo creo que se va a decantar porque, como bien decías tú, esto tiene un libreto. La oposición antichavista tiene un libreto. Primero, decir que van a participar, que se van a participar, si no ganan, no reconocen, que ya el fraude está planteado, después durante el proceso eleccionario tienen una postura de que van a reconocer, que no van a reconocer, qué sé yo, y después viene todo este gran panorama de movilizaciones, de salida a la gente, de sacar gente a la calle, etcétera. Pero en el fondo es simplemente el libreto con todo el repertorio que se practica para poder generar una conmoción internacional como la que actualmente se está desarrollando y que desconocer aquello y tratar de ganar por secretaría. Es decir, tratar de ganar votando, obligando, intentando a realizar un golpe de Estado o pidiendo la intervención de países extranjeros. Es decir, todo un show que ya lo conocemos, ya hemos visto. Juan Carlos, si me permites. Sí, sí, por supuesto. O sea, yo no estoy tan seguro que esto sea unos pocos días, ¿eh? Hay que recordar el episodio de Juan Guaidó, que duró mucho tiempo, cuando muchos países lo reconocieron, a pesar de que se proclamó en una plaza como presidente y nadie le pidió actas, y que luego eso tuvo graves consecuencias para Venezuela. Bloqueo, el robo de las reservas de oro en el Banco Británico, la expropiación de facto de todas sus instalaciones de transformación del crudo duro en combustible que estaban en Estados Unidos, etc. Ahora, sí, pero hay un... tan importante que más del 90% de la economía venezolana en un momento colapsó. Eso provocó además un problema humanitario con millones de personas saliendo del país, y el presidente chileno de esa época, en medio de un intento fracasado de golpe de Estado, los invitó a venir a Chile. Me voy a atrever a decir algo. Yo creo que la mayoría de los venezolanos que están en Chile pueden ser de derecha, de izquierda, da igual, pero son gente que viene a tratar de labrarse un porvenir y que creyeron que aquí iban a estar mejor. Pero también llegaron probablemente unos cuantos miles de tipos
delincuenciales que habían reclutado con dinero de estos oscuros organismos norteamericanos para dar las azonadas, que después no se sentían tranquilos quedándose en Venezuela, que huyeron a Colombia y de ahí se vinieron finalmente a Chile. Y tenemos un problema de seguridad de verdad con ellos. Ya, pero eso es una cosa. Yo pienso que hay otra. Hubo, acompañando esa crisis económica tan grave, un proceso hiperinflacionario que hoy día está controlado. El gobierno hizo, en el curso de 2 o 3 años, políticas de estabilización monetaria, de lo más ortodoxo, que cayeron sobre las espaldas de los sectores populares. Por tanto, hay una cosa contradictoria. De un lado, ha mejorado la situación económica en Venezuela, incluso Estados Unidos le ha levantado algunas sanciones, porque necesita el petróleo venezolano, se está relanzando la economía petrolera poco a poco, y Venezuela vive del petróleo. Pero por otro lado, y además, paradójicamente, mejoró la situación de seguridad interna, porque una de las consecuencias inesperadas de todo esto es que muchos delincuentes se fueron del país a buscar mejores horizontes en otros. Nosotros somos un poco víctimas de eso. Pero, por otro lado, junto con las mejoras económicas, está el problema de que hay sectores de la clase trabajadora que vieron empeorar su situación. Entonces, eso explica también que esta vez la victoria de Maduro no fue tan holgada. Aunque hay 700.000 votos de diferencia con el candidato de la derecha, este señor Mayor. La cuestión, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que ante todo el conflicto no es con el socialismo. Eso es un proyecto que más o menos quedó paralizado. No se ve que hay avance en ese sentido. Incluso al revés. Pero lo que hay es claramente una agresión de carácter imperialista, que ha habido tantas en América Latina sin que sea contra socialistas. ¿Y por qué? Porque quieren las riquezas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, totalmente de acuerdo. Pero no quiere decir, estimado, de que en última instancia lo que más le molesta a la derecha reaccionaria como también a Estados Unidos, que ese proyecto bolivariano tenga en perspectiva la posibilidad de construir un tipo de sociedad basada en valores que no son los capitalistas hegemónicos en la región. Y por lo tanto, cuando ese es lo que está dominando, tiene que ver con todo aquello. Es decir, si yo quiero hacer una sociedad diferente y quiero comercializar mis recursos con otros países y no necesariamente estar subordinado a lo que te plantea el imperio va a reaccionar y va a provocar aquello, ¿no? Por supuesto que hay una agresión imperialista. Venezuela es parte de un conflicto geopolítico mayor, geopolítico, geomilitar mayor en ese sentido. Y en eso también se juega aspectos importantes en la situación. Ahora, que la situación del periodo en que se ve afectada la economía venezolana por la injerencia que hace cierto Estados Unidos de confiscar sus fondos, de confiscar su oro, de prohibirle una serie de situaciones que tenga que ver con este nombramiento de este títere del imperialismo que es Guaidó, sin duda. Pero también hay que pensar que algunos sectores de populares, sectores de trabajadores, sectores de la sociedad venezolana pueden tener algún grado de descontento, algún grado de molestia con la forma como ha sido conducido el proyecto bolivariano en manos del presidente Maduro. Pero eso no nos convierte de manera inmediata
en gente que vaya a votar en contra o a favor de la derecha. Yo tengo la impresión, como he conversado con algunas personas de Venezuela, y me han transmitido que muchos de los que están descontentos con el proceso conducido por Maduro tal vez se abstuvieron y no votaron, porque la abstención fue bastante alta en relación a otros momentos. E indudablemente que también nos podemos observar que entre la primera elección de Maduro, que sacó el 51% cuando fue inmediatamente nombrado como sucesor de Chávez, y su contrario era, si no me equivoco, Capriles o López, sacó 51% y hoy día mantiene una baja porcentual y también estadística no, en la adhesión. Pero también eso también implica una cuestión fundamental, que los procesos revolucionarios, los procesos de cambio y de transformaciones, como que los que hemos visto en América Latina, que han sufrido estancamiento y detención de aquello, como en el caso venezolano, que tú bien lo decías, como en el caso, bueno, el caso más dramático es el caso ecuatoriano, o también en alguna medida el caso boliviano. Tienen que seguir siendo capaces de generar nuevos líderes, nuevos conductores, dar paso a generaciones que puedan tener una visión de cambio, pero dentro de una misma perspectiva, para que eso se vaya renovando. Por eso yo pienso que el proceso bolivariano debe tener una renovación y un reimpulso en la perspectiva de cambio revolucionario o cambio en el sentido de construir una sociedad socialista y no necesariamente mantener, ¿cierto?, una sociedad capitalista extractivista de Estado, ¿no? Un capitalismo de Estado, ¿no? Es lo que uno debiera pensar que debería evitarse. Pero eso tiene que ver también con la forma como el proceso se va recomponiendo a partir de estos golpes que le ha dado el imperialismo. Hoy día yo tengo la impresión que es cierto, no se va a terminar en los próximos días, pero sí va a tener, ¿cierto?, un elemento de que va a ser nuevo, porque fíjate que hoy día en la OEA, el secretario general, ¿cierto?, Almagro, que es un señor siniestro, por no decir lo que es un serviente del imperio, ¿cierto?, no lograron sacar una resolución en contra de Venezuela, como parece ser que todo el mundo estuviera en contra, y no todo el mundo está en contra. Entonces, eso también es importante saber cuál es el papel, el rol que Venezuela puede jugar en esta conflictividad actual. La lucha de clases, si tú quieres, para decirlo de esa forma, que se vive al interior de Venezuela, también se vive al interior del sistema regional, donde algunos quieren apoderarse de Venezuela para aprovechar todos los recursos, como es el imperio, como la necesidad que tiene el imperio para poder sostener, comillas, lo que algunos denominan la Tercera Guerra Mundial, para tener petróleo abundante, porque no los va a poder ir a buscar a otro lado si es que hay una confrontación de esa naturaleza, etcétera. Entonces, indudablemente que este conflicto que hoy día se muestra en Venezuela tiene que ver con una situación internacional también bastante conflictiva, que es entre sectores. Mira, la guerra, y tú lo sabes bien, las guerras capitalistas son más destructivas que las guerras que en algún sentido se dieron entre el bloque socialista cuando existía y el bloque capitalista. Cuando las guerras son capitalistas, como fue la Gran Guerra del 14, fue destructiva. Y ahí pelearon no sectores que estaban a favor del socialismo, sino que eran potencias capitalistas haciéndose pedazos. Y en este momento tenemos una Rusia que es capitalista, y a mí no me van a convencer nunca que Rusia es otra cosa, que no sea capitalista. Una China que es capitalista, a pesar de tener un gobierno comunista.
pero es capitalista, aunque China tiene esa cualidad de parecer como que no se mete en nada, pero se mete en todo. No ingiere directamente, pero siempre está presente. Y en el último tiempo ha estado presente directamente. Entonces, el peón que están moviendo los poderes internacionales, esta famosa bipolaridad que se constituye después de la Guerra Fría, del fin de la Guerra Fría, tiene que ver con eso. Y que el peón en este caso es Venezuela, es el pueblo venezolano, independientemente que si están a favor de Maduro o no. Ellos son los sectores sociales que son sacrificados en una guerra imperialista y capitalista. Ese es el tema. Entonces usan a Venezuela como una excusa. Y este señor González y esta señora María Corina, ¿cierto? Se prestan para ese juego. Y yo tengo la impresión que después de 24 años de proceso bolivariano, que tal vez algunos están descontentos con la forma como Maduro ha conducido, pero no están dispuestos a volver atrás. No están dispuestos a volver atrás, no están dispuestos a volver a tener una oligarquía petrolera que se quedaba con toda la renta. Pero el dato fundamental que se debe tener presente es que en Caracas, hacia 1990, es decir, cuando terminaba el siglo XX, Caracas tenía sectores que lo rodeaban que no tenían agua potable, que no tenían sistema de alcantarillas. ¿Y por qué? Porque la renta petrolera quedaba enquistada en la oligarquía que estaba disfrutando de aquello, pero los sectores populares no la tenían. Cuando se produce el Caracazo en 1983, si no me equivoco, y bajan, ¿cierto?, todos los pobres de los cerros de Caracas y se toman Caracas y son baleados por el ejército, al servicio de esa oligarquía. Bueno, eso no lo quieren volver a tener los venezolanos. Entonces, también se ha producido un elemento fundamental y central que hay que también destacar. El ejército bolivariano es bolivariano. No es un ejército que está al servicio del imperio. No es como el ejército chileno, ni la armada chilena, ni las fuerzas aéreas chilenas que son serviles al imperio norteamericano. Pero hoy día eso es uno de los elementos más fuertes que tiene Venezuela y por esa razón 24 años le permite resistir a aquello y sobrevivir a aquello. Claro, con toda una crisis humanitaria, con toda una salida de gente que sale a buscar nuevos rumbos, que sale a buscar tal vez el paraíso donde no existe, porque cuando se vienen a Chile tal vez algunos se acomodan bien, pero otros siguen viviendo en la miseria y tal vez en una miseria peor de la que puedan haber tenido en Venezuela. Gente joven que se educó bajo el sistema de educación gratuita en Venezuela gracias al presidente Chávez, o sea, gracias a ese proceso de revolución bolivariana. Entonces, en ese sentido, claro que tiene un problema, claro que puede tener eso, lo que tú señalas, descontento, pero la gente no está dispuesta a irse a la derecha. Y eso queda claro. Y yo estoy seguro. Con los resultados electorales. Estoy seguro. Mira, el tema de los resultados electorales. En esta América Latina es muy curioso. ¿Cuándo se le exige a mostrar las actas? ¿A quiénes se le exige? El 2006, el año 2006, es decir, hace poquito atrás, el PAN, el Partido de Acción Nacional, hizo un tremendo fraude para evitar que ganara en esa ocasión López Obrador. Sí, López Obrador salió a la calle con toda su gente, montó
un campamento frente al Palacio de Gobierno en el Zócalo mexicano, exigiendo que se contaran las papeletas, que se abrieran la urna, no era la urna, sino los paquetes electorales para que se contara voto a voto. ¿Lo hicieron los panistas? Por supuesto que no. Bueno. Y empezó a tener un gobierno de facto. Y todos los países latinoamericanos, partiendo del imperio, terminó reconociendo a Calderón como presidente electo, y AMLO tuvo que estar con un gobierno de facto, nombró ministro de Estado de facto, etcétera, etcétera, y tuvo que esperar hasta otra elección más. Y en la otra elección vuelve a haber, según todos los que dicen, fraude, y vuelve a ganar, ya no el PAN, sino que gana el Peña Nieto, que era el último del PRI, y vuelve a haber la misma situación, etcétera. Entonces, yo tengo la impresión de que sí es cierto, es necesario conocer el acta, sí, pero tú sabes que la institucionalidad nos dice que el Consejo Nacional Electoral tiene 72 horas para presentar la acta o presentar la evidencia del triunfo. Y yo creo que hoy día lo que hizo Maduro, lo que hizo el gobierno venezolano de plantear que el Tribunal Electoral sea el que resuelva la contienda, yo creo que es una medida que se ajusta dentro de lo que es la institucionalidad política venezolana. Es lo mismo resolvió, con esto termino y te dejo hablar. Lo mismo resolvió el mismo gobierno de Nicolás Maduro cuando hubo la contradicción, cuando hubo la problemática en que el Parlamento bolivariano estaba dominado por la derecha y él gobernaba y no había acuerdo posible porque todas las leyes que él enviaba se obstruían. ¿Y qué es lo que hizo el presidente Maduro? Convocó a un nuevo proceso constitucional para poder modificar aquello que impedía que el Ejecutivo y el Parlamento se pusieran de acuerdo. ¿Te das cuenta que son soluciones políticas? Sí. Cuando se optó de no enfrentar a las guarismas que fueron violentas, que mataron, quemaron a personas en plena calle, el ejército no quiso reprimir y se mantuvo dentro de lo que era la contención, pero no, sin dar muerte ni asesinar a nadie. Y eso, a pesar de que muchos líderes latinoamericanos y especialmente de la izquierda latinoamericana pidieron que se reprimiera y no se hizo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? 3 elementos que son de distintas épocas que muestran que el gobierno bolivariano tiene un cabal respeto por la institucionalidad política que el propio pueblo venezolano ha dado. Porque hay una cosa que aquí se olvida, se acusa a Maduro de ser un dictador por todos los que quieran, pero demuestran a mí que sea un dictador. Pero fíjate tú que ellos tienen una constitución política hecha por una asamblea constituyente, pues. Y no una constitución política impuesta por los poderes fácticos. Entonces, en ese sentido, hay bastante diferencia. Lo que se trata es tratar de salirse de aquellos marcos que analizan la política de acuerdo a los planteos que te hace el imperio. Y cuando nosotros nos salimos de esa forma... Quería decir, yo no tengo ninguna duda de que todo esto de que entreguen las actas era parte del libreto previamente preparado, porque saben que las actas no se pueden entregar inmediatamente. Una cosa son los resultados que se acumulan digitalmente y otra cosa es tener las actas una a una de todas las mesas, que de todas maneras su sistema es más rápido, pero hay países que se demoran 2 y 3 meses en tenerlas, a pesar de que el ganador ya está proclamado. Sí, en la India se demoran 2 meses en entregar las cosas. Perdón, no te escuché. ¿Dónde? En la India. Ah, en la India. Bueno, un país gigantesco. Por eso te digo. Pero cuando se entreguen,
que no tengo ninguna duda que se van a entregar, como en todas las elecciones, van a decir que están falsificadas. Pero por supuesto, claro. Y con el show. Sí. Lo que cambia, yo creo, a diferencia del intento que hicieron con Guaidó, que tenían una parte de la institucionalidad en sus manos, la extrema derecha, pero además el estado de los conflictos geopolíticos era distinto. Totalmente cierto. De inmediato, Venezuela ha recibido el apoyo de los más importantes países de los BRICS, de Rusia, de China. Sí. Rusia incluso le ha dado apoyo militar al lado de Cuba y por tanto al lado del imperio hay submarinos con capacidad nuclear. Es parte además de un conflicto que es peligroso, pero está muy candente. No hay ninguna posibilidad hoy día, creo yo, de que los Estados Unidos usen su política de cañoneras e invadan o promuevan un golpe de Estado exitoso en Venezuela, más por lo que tú dijiste, que el ejército venezolano hoy día, el ejército bolivariano, no tiene las mismas características de los otros ejércitos latinoamericanos. Totalmente. Pero además hay otra cosa. Lo más probable es que los últimos 2 años de mejora en la situación económica se van a seguir profundizando y que Venezuela va a salir de sus dificultades tan graves económicas, lo cual va a abrir de nuevo una fuerte discusión política sobre hacia dónde queremos que vaya Venezuela, del pueblo venezolano que lo tiene que decidir, no obviamente los medios al servicio del imperio, ni tampoco nosotros, pero va a ser sobre otras condiciones, mucho mejores. Y eso es lo que les preocupa mucho a los Estados Unidos. Hay unas transcripciones que leí de unas discusiones del Senado norteamericano, y con esto termino, en que un senador dice abiertamente que hemos hecho tanto esfuerzo durante décadas para impedir el triunfo del socialismo que no podemos permitir que en Venezuela se estén entregando 2 millones de casas gratis a la gente todos los años. Es un pésimo ejemplo, dice. Claro. Y lo decía con toda la cara. En la medida que la situación económica de Venezuela mejore, toda esta demonización de la dictadura, de que está todo tan malo, se va a caer. Y para los otros pueblos que viven en condiciones muy lamentables, yo diría durante algún tiempo también, va a ser, como ellos dicen, un pésimo ejemplo. Va a haber esperanzas. Solo con que sea un país que dé una mejor redistribución del ingreso, sin hablar todavía de terminar con el capitalismo, del socialismo que todos quisiéramos, pero solo que haya una mejor redistribución del ingreso, eso en Chile ya va a tener un impacto tremendo. Nosotros somos el peor país de Sudamérica en distribución del ingreso. Totalmente. Totalmente. Mira, desde el punto de vista de lo que significa las condiciones materiales de la sociedad venezolana y se van mejorando como consecuencia de una buena política de inversión, de distribución, etcétera. Por ejemplo, hoy día Chile es una sociedad profundamente dependiente de los productos que llegan del exterior. Es decir, todo lo que se produce, todo lo que consumimos no se produce en Chile. ¿Y qué es lo que permitió? Interesante, Patricio, interesante porque todo lo que permitió la acción de Guaidó y todo su daño que le provocó a Venezuela permitió, ¿cierto?, que hoy día se iniciara un proceso de sustitución de importaciones en Venezuela de muchos productos que antes tenían que comprarlo en el exterior, hoy día lo están produciendo ellos. Son procesos pequeños, cortos y tal vez que no se logra, ¿cierto?, visualizar en la gran discusión porque son de la vida cotidiana de hombres y mujeres de ese país, porque nos quedamos en lo que nos dicen los medios, nos venden los medios de comunicaciones que pertenecen al gran imperio. Pero
si nosotros comenzamos a visualizar y a escuchar y aprender, los chilenos y chilenas aprendamos a escuchar los argumentos, las visiones de otros, vamos a poder entender lo que ocurre en Venezuela. Pero si nosotros lo afianzamos en una cuestión fanática, en que todo es, que Maduro es un dictador, ¿qué es lo que es un dictador? Yo me pregunto. Una persona que ha tenido que soportar cuántas, desde el 2003 a la fecha, ¿cuántas elecciones? Y no solamente elecciones ganadas, sino también perdidas, porque perdieron la parlamentaria. Y hoy día mismo, en el sistema político venezolano, hay tanto gobernaciones como departamentos o espacios locales que están gobernadas por la derecha, por partidos de derecha. No es que sea todo dominado por el Partido Socialista Unificado Venezolano. No, hay también otros partidos que están compitiendo. Hoy día, ¿sabes cuántos candidatos a la presidencia hubo? 10, donde los dos principales eran justamente González y Maduro, pero habían 8 otros más, partidos jóvenes, recién creados, conformados, que buscaban, ¿cierto?, dentro del mismo proceso chavista plantear otro tipo de resoluciones, otro tipo de visiones. Es decir, ni siquiera, fíjate, ni siquiera el partido Estado que yo nombraba en México, el PRI, permitía la existencia de numerosos partidos compitiendo. Siempre competía ellos, o si no competían, no había nadie más. Entonces, eso es totalmente diferente a lo que ocurre hoy en día en Venezuela. Pero Venezuela es una dictadura. Entonces, es totalmente equívoco. Totalmente equívoco. Pinochet, el dictador genocida en nuestro país, o Videla, otro genocida en Argentina, o todos los militares que pasaron por los gobiernos en Brasil del 64 al 82, o los que estuvieron en Uruguay, nunca permitieron hacer elecciones. El dictador nombraba al alcalde hasta del último lugar, de la última comuna del país, y todos eran designados. En Venezuela no hay ninguna autoridad que no sea electa por votación popular. Sí, decir, eso que preguntaste tú es importante, porque la gente que está bastante desinformada por los medios que desinforman más que informan, por supuesto, cree que todos los gobernadores de los estados de Venezuela, todas las regiones, llamaríamos nosotros en Chile, son gobernadas por los chavistas. No, no es verdad eso. No es la derecha y el gobernador es de la derecha. En la misma gobernación de Zulia, donde creo que es originario el comandante Chávez, hay una persona de derecha gobernando. Y hace 2 periodos que lleva gobernando, no el mismo, pero la misma organización. Es decir, por favor, ¿de qué tipo de democracia o dictadura están tratando de comparar? Porque si fuera así, el tema, yo lo he dicho siempre, yo enseño, y tú lo sabes bien, yo enseño democracia o sistemas o regímenes políticos democráticos. Y sé perfectamente diferenciar lo que es una dictadura de una democracia. Y en Venezuela, ¿cierto? Por ponerte en un ejemplo que usted lo conoce, de 8 criterios básicos que Robert Dahl, un politólogo norteamericano, entregó hace ya bastante tiempo atrás, ¿cierto? De cómo debía diferenciarse una dictadura de un régimen dictatorial. De los 8, yo diría que Venezuela cumple los 8 con matices en cada uno de ellos. Porque siempre hay una práctica que hace las cosas diferentes. Pero de todas maneras, yo diría que de acuerdo a los criterios establecidos por Robert Dahl, Venezuela es una poliarquía, como él lo señaló en su momento. Es decir, es el tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que es fácil escuchar a una rubiacita de
de canal CNN decir, para mí Maduro es dictador, punto. ¿Y cuáles son los argumentos que tiene? ¿Cuáles son las violaciones de derechos humanos que ha hecho Maduro? ¿Cuántos son los que están encarcelados? ¿Cuántos son los torturados? ¿Cuáles son los desaparecidos? ¿Cuántos? Mira, fíjate que un gobernante electo como Uribe Vélez en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, tenía fosas de detenidos desaparecidos, de los que eran los llamados, ¿cierto?, falsos positivos. Y ese era un hombre que estaba dentro, comillas, de una democracia, y nadie se le ocurrió decir que era un dictador, pero era un criminal de guerra, como es Uribe Vélez hasta el día de hoy, un narco. Juan, entonces, en ese sentido, termino, en ese sentido creo que la pasión que la gente tiene con respecto a Venezuela, el hecho que nosotros tengamos en nuestra sociedad un conjunto de ciudadanos venezolanos que se vinieron por X razones y a la misma actitud que ellos han tenido, la misma forma como se comportaron el domingo, la misma manera que ellos han expresado de que cuando existan elecciones y ellos vayan a votar, vamos a tener un gobierno derechista semejante a la que ellos que buscaban con González o Machado. Entonces ellos mismos se han ganado y no han vendido una situación que no es. Entonces yo tengo la impresión de que hay que bajar los decibeles, bajar la situación. Pero si es necesario, compañero, y esto lo dije hoy día también en una radio ecuatoriana, si es necesario defender el proceso bolivariano con las armas en la mano, hay que hacerlo. Porque no le podemos permitir al fascismo que se imponga a través de todas sus formas que usan y a todos los lacayos del imperio que se comportan tanto en Venezuela como en el resto de América Latina. Si hay que defender procesos, las revoluciones se defienden con las armas en la mano. De otra manera, no hay posibilidades. Si no, vamos a estar después lamentando, llorando, recordando que pucha, podemos, como nos pasó en el 73, que no fuimos capaces de defender el proceso revolucionario chileno, como le pasó a España en el 36-39, que se dividió el ejército y provocó la guerra civil y tuvieron 40 años de franquismo, o lo que pasó en Nicaragua en el año 89, que finalmente después de haber ganado la guerra contra el somocismo, terminaron entregando también a los liberales el gobierno. No, los procesos revolucionarios, compañeros, se defienden con la arma en la mano. Si no hay otro mecanismo y si los otros no quieren aceptar los resultados de ese proceso. Y yo lo digo francamente así. Bueno, esperemos que el pueblo venezolano no necesite defenderse con las armas en la mano porque tiene el ejército de su lado y que no haya ninguna intervención imperialista o de sus países lacayos animados por Almagro, que supongo que eso es lo que intentaba con la votación fracasada. Hoy día perdió, sí. Pero yo insisto en que las actas las van a entregar, como las han entregado siempre. Sí, yo también. Pero que eso no va a frenar las acusaciones sin base. Van a decir que las actas son falsas. Sí, van a inventar cualquier cosa, Patricia. Cuando ellos ganan, que es una característica bien propia de las derechas en el mundo, especialmente de las derechas extremas en estos países nuestros. Pues bien, te agradezco que hayas estado con nosotros, que veamos opiniones diversas sobre este tema tan contingente y nos veremos en un par de semanas más en otra de nuestras entrevistas. Sí, creo que lo único que nos faltó decir cómo la derecha chilena utiliza este fenómeno para poder sacarse de encima al Partido Comunista que no es de ninguna manera un partido revolucionario como uno se lo imagina, pero ellos utilizan eso. Hasta para eso sirve Venezuela,
para poder exigir. No solo eso, han echado debajo la alfombra el atroz caso, no un affair, como dijo la UDI últimamente, de los abusos, de las violaciones de niñitas, de Eduardo Macaya, defendido por el presidente de la UDI hasta hace poco, Javier Macaya. Han aprovechado de pasar de manera solapada el caso de los mapuches que han tomado detenido allá en Cañete, haciéndolo responsable de la muerte de los 3 carabineros, y que suena a tongo, pero mucho. Bueno, tuvieron a varios muchachos, entre ellos un hijo de Yaitul, que por cierto condenaron en firme a 23 años por algo que es básicamente delito de opinión. Pero a varios muchachos presos 2 años antes de declararlos inocentes. Es decir, lo que es un montaje. Entonces, yo creo bien poco en todas las acusaciones. Bueno, pero todo eso, con la cuestión de Venezuela, se echa debajo de la alfombra. Eso tienes toda la razón. Totalmente. Agradezco la oportunidad de conversar con ustedes sobre estos temas y anunciarlo, ponerlo como elemento, pero fundamentalmente entregar desde aquí mi total solidaridad con el pueblo bolivariano y total solidaridad con el proceso revolucionario bolivariano, y que también tengan la posibilidad de introducir cambios positivos en el proceso que nos lleve hacia la construcción de una alternativa, no solamente para Venezuela, sino que también para América Latina y el Caribe. Gracias, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Con esto nos despedimos. Hasta 2 semanas más. Espero que nos encontremos. Nos encontramos. Tal vez.